So my question to you today is, what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Even when there's no fault that a layman cannot see, you, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think will make you angry. Like sitting in an airplane and watching the sea across from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. So I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose you practice joy. Buenas tardes, espero que os encontréis bien y que podamos retomar nuestro ciclo de charlas sobre la sabiduría de Oriente, del cual toca hoy hablar o tomar como referencia al sexto patriarca, que en chino es Huinen y en japonés es conocido como Eno. He dicho tomar como referencia porque no voy a hacer la charla clásica al uso como vengo haciendo en el ciclo, sino que me dejo llevar un poco por el mensaje que desde mi corazón al vuestro corazón ha de ser transmitido. Tenéis antecedentes de esta charla tanto en la portada de la página web, donde quedará grabada pues la llamada autobiografía, que es el prólogo del sutra de la plataforma o Huinen Sutra, donde el propio Huinen cita su propia vida. Hay que citar que la propia personalidad de Huinen tiene críticos de su propia historicidad. De hecho, el Sutra de la Plataforma pudiera ser una elaboración bastante posterior, y como ocurre con la historia de Jesús de Nazaret, hay diferentes versiones sobre su propia existencia. Pero creo que es importante citar que a partir de Huinen se inicia la verdadera historia moderna del Chan, citando moderna, hablamos del siglo VII-VIII antes de la era actual, y en la cual se produce una división de las tendencias del budismo entre el norte y el sur. Os dejo que vosotros, antes de escuchar esta charla, echéis una ojeada a esa historia autobiográfica, de la cual citaré algunos elementos. Porque si titulado la charla como asomarse a la propia naturaleza, y lo primero que hay que decir es que Huinen utiliza
o los textos que son atribuidos a Heinen utilizan un discurso que es difícil para la mente occidental, y la clave principal de ese discurso es un concepto, una presentación que viene a llamar naturaleza propia o esencia de la mente. Y esto nos confunde un poco porque en la traducción mente la atribuimos a nuestra estructura de pensamiento y otros han traducido por mente, corazón, pero es difícil. El término chino es Xin Yin. Xin Yin es sin esencia, Yin mente, es la transposición desde la cultura hindú de otro concepto que luego citaremos a algo como si fuera el centro del ser, el meollo, y siempre prácticamente en nuestra mente se hace el reduccionismo de estar hablando pues efectivamente como si fuéramos una joya, un centro de oro, una perla preciosa en el centro de un caparazón o en el centro de una roca que tenemos que abrir y descubrir, y esto pues nos mete en una dinámica dicotómica. Por un lado estaría la roca, la perla, el caparazón, y luego por otro lado estaría la perla, etcétera. O sea, como algo estático, algo conformado, que da esencia al ser y que está ahí para que nosotros lo descubramos. Y el proceso de la aventura humana sería el descubrimiento de esa joya, de ese centro del ser, y toda nuestra historia personal pues sería llegar a ese descubrimiento y a ser poseedores de esa joya, de ese centro, y desde ahí pues el poder vivir, y por lo tanto sería el lograr llegar a una meta de alcance alternativo. Y esto es confuso. Y ni siquiera Heinen se refiere a esto cuando habla en el Sutra de la Plataforma de esta manera. Hay un concepto diferente en el origen de los textos atribuidos al Buda que tienen algo que ver con esto. Es el Aryan Gotra, el linaje noble. Cuando se habla de las nobles verdades y se habla del proceso del caminante espiritual hasta el descubrimiento del propio linaje noble. Pero este linaje noble, Aryan, noble, Gotra, linaje o familia o componente espiritual, se desarrolla en el discurso, en el sermón de las 4 nobles verdades y en otros sutras del Buda, como un proceso, como algo a producir. El verbo que utiliza en el Pali es vapana. Vapana es el mismo verbo que se utiliza para dar a luz en la mujer, y hace inmediatamente una referencia no al corazón, no al centro estable del ser, no a la parte masculinizada de la existencia, sino al vientre, al lugar donde se produce la gestación, y es un proceso. O sea, el Buda siempre habla de proceso. En esta comprensión de los primitivos textos es bastante importante este elemento, porque toda la historia de la evolución espiritual se ha dividido en dos aspectos, o en dos tendencias. Una, la tendencia por explicar lo que existe, que es la tendencia descriptiva, que da lugar a las filosofías, a las religiones, la lucha por conocer la verdad, por comprender la existencia y por dar explicación a las grandes preguntas, que es de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos.
Y en ese sentido, toda la interpretación que se ha hecho del universo y de la existencia en las diferentes culturas han ido por este camino, por el camino de comprendiendo la verdad, somos poseedores de la interpretación final. Y esto es lo que ha dado lugar a las grandes dogmas, las grandes religiones. Y otra tendencia diferente, que es la que sigue el Buda, y he de decir que es la que siguió también Jesús de Nazaret, es la renuncia a lo descriptivo y la propuesta de lo proscriptivo. Esto es, de una propuesta de acción. Por eso, cuando yo explicaba cuando tocó en la charla del Buda, hablaba de las acciones que ennoblecen, en el sentido de lo proscriptivo. Y eso implica también una renuncia a tener una interpretación propia. Por lo tanto, ahora que entramos a hablar de Huineng, es importante volver a recordar este elemento, porque cuando leamos en el Sutra de la Plataforma Esencia de la Mente o Xin Yin, y que en la cultura china podría interpretarse como el centro estable de la existencia, hay que verlo de otra manera, pero no nos adelantemos. ¿Dónde surge, dónde se inicia los elementos clave de la importancia de Huineng en la historia del Zen? A través de la asunción de su patriarcado hay una división, muy explicado en la autobiografía, entre el llamado Zen del norte del Zen del sur, o la interpretación del Chan, porque no había Zen en aquel momento, sino la interpretación de la escuela de Dhyana, que es como Buda llamaba, la escuela de Dhyana o de Chana del norte y la del sur. La escuela del norte se basaba en el Vinaya, que es el discurso ético del budismo, con la comprensión sobre la base del estudio de las escrituras y el desarrollo de acciones éticas que puedan permitir al practicante acercarse a lo que en aquel momento se llamaba tierra pura, que era el lugar en el cual la iluminación podía darse, o sea, como un proceso paulatino en el cual se podría alcanzar la budidad o el estado despierto de la existencia a través de un proceso que solamente estaba abierto para los más esforzados. Por otra parte, la escuela del norte estaba muy vinculada también a la aristocracia, al poder establecido, y tomaba partido en función del apoyo a los gobernantes, y normalmente pues los grandes autores de la escuela del norte estaban vinculados a las cortes en el periodo ya del imperio, ¿no? Y a raíz de los conflictos que ocurrieron en China en la época Tang, fue la razón principal por la cual la escuela del norte desapareció, quedando solamente la escuela del sur, que floreció y que dio lugar a 5 escuelas, de las cuales bueno, pues han permanecido 2, que son las que han sido transmitidas a Japón y también a Oriente, que es la escuela que posteriormente se llamó de Linchi y la escuela Soto, uno de cuyos principales propugnadores es Dogen. Bien, ¿cuál es la diferencia principal? Pues la diferencia principal es la propuesta de Huineng de la llamada despertar inmediato, despertar espontáneo, que explicaremos también más tarde. Huineng se acerca a su propio peregrinaje espiritual cuando era niño, siendo analfabeto,
Posiblemente Huineng fue analfabeto toda su vida, de familia pobre, y que andaba recogiendo leña del bosque y vendiéndola, y oye a una persona en el mercado estar recitando el Sutra del Diamante, y él cita que al oír el Sutra del Diamante se iluminó, se adquirió un despertar. En su propia autobiografía no cita qué parte del Sutra del Diamante, pero en otros textos sí se cita, y es la frase de: sin morar en ninguna parte la mente se manifiesta. Os ruego, los que estáis escuchando, que esperéis, porque parece que esto va de un planteamiento muy de recordar al gran maestro del Zen, pero veréis hasta qué punto estos elementos tocan a nuestra existencia individual. Sin morar en ninguna parte la mente se manifiesta. Hemos citado antes que no debemos confundirnos con la esencia de la mente, con la propia naturaleza, como algo estable, sino si en vez de hablar de la mente se manifiesta, hablamos la realidad, hablamos en los términos culturales posteriores, por ejemplo, y estos términos si es moderno, del medio divino. Hablamos en los términos de Jesús, del Padre viviente, o hablamos del reino de Dios. De pronto cambia el tema, o parece que cambia, sin embargo es lo mismo. Si dijéramos el reino de Dios se manifiesta sin estar en ningún lugar específico y estando en lugar en todos. Esto suena mucho al apotegma tercero del Evangelio de Tomás. Está dentro de vosotros, fuera de vosotros. Por lo tanto, esta frase de eso, la realidad, lo que somos y en lo que habitamos, se manifiesta por todas partes, sin hacer diferencia, sin estar en un lugar específico. Entonces esta frase de el Sutra del Diamante se convierte en un revulsivo koánico fuerte que nos toca el corazón. Es el mismo koan cuando Jesús dice: el reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros, se extiende por todas partes. Sin morar en ninguna parte, el reino de Dios se manifiesta, la mente se manifiesta, la realidad, el medio se manifiesta. Este es el inicio de Huineng en el peregrinaje que le lleva posteriormente a vivir en el monasterio del quinto patriarca, y la historia que allí se produce con la escritura en la pared y la escritura alternativa, y su tener que huir para huir de la ira de los otros monjes al haber recibido el patriarcado, etcétera. Pero dijéramos otro elemento clave que en su historia aparece como uno de los koan más famosos de Huineng, es cuando el quinto patriarca le pregunta al muchacho que está en la cocina preparando arroz durante 8 meses, cuando casualmente pasa por allí, y le pregunta: ¿está listo el arroz? Y la respuesta del muchacho Huineng es
hace tiempo que lo está, solo falta lavarlo. El quinto patriarca pega 3 toques en el suelo y ahí se inicia el camino de transformación y el abandono del convento por parte de Huinen para instalarse en el sur. ¿Está listo el arroz? Claro, si os preguntan, ¿está listo el arroz? Es algo así como, ¿está el trabajo acabado? ¿Está la comida hecha? ¿Está lo que tiene que ser hecho finalizado? Esa respuesta de hace tiempo que lo está es también una interpelación. Solo hace falta lavarlo. Hace falta continuar el proceso de lavar. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la vida. Estamos hablando de la transformación continua de la existencia. ¿Está la vida preparada para mostrarse? Podríamos decir, hace tiempo. Siempre lo ha estado. Preguntémonos, en el centro de nuestra existencia, en nuestra vida ordinaria, ¿vemos la manifestación por todas partes de lo que realmente es? ¿Vemos la manifestación del reino de Dios, de la propia naturaleza que somos, en la que habitamos y a lo que pertenecemos? No es el camino el llenarse de teorías y de ideas y de comprensiones intelectuales para llegar a captar la realidad. También yo podría decir que no es el camino seguir escuchando continuamente una tras otra estas charlas para ver si al final acaba entrando en mí la comprensión. Es la confrontación con la existencia. Este muchacho analfabeto que no ha leído los sutras, pero que se enfrenta a la realidad concreta y que se pasa durante meses y meses en el fondo de la cocina, en un rincón, lavando continuamente el arroz, preparando el arroz en el que comían los monjes. El arroz allí es como el pan, es como si estuviera haciendo pan continuamente. Y a través de eso realiza su propia maduración espiritual. Es un imperativo tremendo que luego marcará por completo la escuela del Zen. Huinen, en el Sutra de la Plataforma, dice que no hay diferencia entre el hombre iluminado y el ignorante en lo que corresponde a la naturaleza búdica. La diferencia es que el iluminado sabe que lo está y el ignorante no lo sabe, pero ambos son iguales. Es inherente a la propia realidad. Volvamos otra vez a los términos de la cultura que tenemos más cerca. La esencia de la vida, la realidad en su conjunto, eso que no sabemos nombrar, eso que Jesús llamaba el reino de Dios,
eso que en otros términos se habla del Padre viviente, es inherente a toda realidad, habita en toda realidad, está ya aquí, y ese está ya aquí es el que marca la tremenda diferencia entre las pulsiones de los caminos espirituales. Y a partir de aquí, a partir de Huineng, a partir de la Escuela del Sur, es cuando se marca una verdadera impronta en la historia del Chan, porque ya no se trata de un proceso de acumular méritos, en el sentido que decía aquel emperador Bodhidharma, en un proceso de seguir un camino de buenas acciones, seguir un recorrido de comprensión, de aprendizaje de la sabiduría, para poder alcanzar un estado de existencia alternativo más perfecto, más completo, más desarrollado. Sino se trata simplemente de aquello que ignoramos, de pronto lo sepamos, pero ya está ahí, y por lo tanto la estructura de proceso de acción que nos toca hacer es una estructura de asomarnos, de mirar profundamente lo que ya está ahí, de saber quién somos ya desde el principio. En la frase que el Buda cita nombra el término, la frase que escribió en la pared, que contradecía la frase de Shinjo del profesor de los monjes que pretendía ser el discípulo Dharma del quinto patriarca, cita que la realidad es vacía. Pero ¿de qué vacío habla? Ahí de nuevo hay una dificultad de comprensión. Vacío, en los términos de Huineng, es ese vacío que todo lo llena, pero está vaciado de apegos, vaciado de ataduras. Esto es, la esencia de la mente que él cita, el corazón de la sabiduría, es vivir libre más allá de la existencia y de la no existencia. Él habla de la práctica del prana, del magna prana paramita. Esto es, del camino de la gran sabiduría, en este sentido de que Maha es Gyan, Prajna es sabiduría y Paramita es Parka o camino, en el sentido de, habla de la práctica de la gran sabiduría que nos lleva a estar despiertos. Bien, pues esta práctica no es una práctica que esté hecha a base de ritos religiosos, él cita, a base de prácticas éticas, a base de méritos conseguidos con esfuerzos, sino está hecha sobre la base de la comprensión de la vida misma. Y de ahí surge el tema del despertar inmediato. No es un despertar que se basa en poder tener unos puntos de vista profundos, sino todo lo contrario. Huineng habla de hacer desaparecer los puntos de vista, los correctos y los incorrectos, y la esencia de la mente, cita, aparecerá. Esto es, comprender la realidad no sobre la base de las interpretaciones, no sobre la base de las capacidades de comprensión intelectual, sino sobre la base de la confrontación de la vida misma, de la propia existencia. Y de nuevo volvemos a un término, a un área común que hemos repetido en estas charlas. Huineng, de nuevo, y en el portal en el cual se inicia la Escuela del Sur, que es la que dará lugar a toda la tradición del Zen chino y posteriormente al Zen en los otros países de Oriente y más tarde en Occidente, que la transformación espiritual, el compromiso de transformación espiritual se sitúa en la vida ordinaria,
él cita la vida ordinaria como, dijéramos, la capacidad desde la práctica de sabiduría de sostener miríadas de cosas, tales como el sol, la luna, las estrellas, los valles, los ríos, que aquí diríamos las actividades ordinarias, los niños que lloran, las mujeres que ríen, la existencia diaria, las pequeñas y grandes acciones. Esto es lo que posteriormente el profeta de Nazaret citaría como la existencia en cada momento y lo que ocurre en cada momento. Pues este compromiso es el compromiso real de la práctica del Zen. Asomarse a la real naturaleza, a la propia naturaleza, practicar la esencia de la mente, es vivir la vida ordinaria en confrontación completa, liberándose de las ataduras que nos llevan a adquirir posiciones de interpretaciones cerradas, de posesiones de la realidad o de estancamiento en un proceso continuo de apertura y transformación. Incluso llega a decir que aberra de aquellos que se sientan quietos y pretenden mantener la mente en blanco como forma de transformación. Es como si renunciaras a la vida, te apegaras a la no existencia. Y él cita que esto no es lo que hay que hacer. ¿Cuándo nosotros entonces nos asomamos a lo que él llama la esencia de la mente? En el momento en el que te sientas en silencio, en el que reduces los ruidos, en el que rompes con la dinámica de apegos, pero también en el momento en el cual coges un vaso y simplemente bebes, miras a los ojos de otro y simplemente miras, hueles una comida o una flor y simplemente hueles, andas y simplemente andas. En esos momentos estás asomándote a la esencia de la existencia. Y si asomarse a la esencia de la existencia, asomarse a la esencia de la mente, es también asomarse al trasfondo divino de las cosas, es también comunicarse, entrar en diálogo con el Padre Viviente, es también hacer posible la presencia, la extensión, la aparición del reino de Dios en la existencia y en las cosas, es dar sentido a lo que somos y a lo que es. Entonces, ese diálogo el cual se puede entender cuando él habla de la práctica del Maha Prajna Paramita, o sea, la práctica de la gran sabiduría que lleva al despertar. Ese diálogo es un diálogo donde se rompe la diferencia, donde se penetra la existencia y donde solamente hay una única existencia, no hay separación. No es un diálogo de yo interpreto y observo, yo divido y aparto, yo me hago poseedor de la comprensión de una única realidad y comprendo cómo funciona, sino que es el diálogo de interconexión permanente de la realidad con la realidad, de lo que soy en esencia. Almaas hablaba de que ese diálogo es lo que llama el plan sagrado que hemos citado en otra charla, o que Aurobindo citaba como plan oculto. Asomarse a la esencia de la mente aquí implica dar sentido, poner en marcha el plan oculto que está puesto en marcha en sí mismo y del cual nos hacemos partícipes
y lo sabemos. Dejamos de ser ignorantes y lo sabemos, porque lo que hacemos en cada instante es contribuir, participar como una parte, como un todo, a la evolución de ese plano oculto que está en el universo, que está en el fondo de las cosas y que se está desarrollando por doquier. ¿Qué es ese plano oculto? Es hacer desaparecer la diferencia, hacer desaparecer los límites y las separaciones, unificarnos con todo lo que existe, dar sentido al no dos, dar sentido a una existencia donde no vivamos separados. ¿Cómo has de interpretar esto en tu vida cotidiana? En la anterior charla ya te lo decía, la interpelación profunda que significa aprender a vivir sin terminando con esa búsqueda a veces ansiosa, a veces histérica, a veces neurótica, de algo que parece que te falta, y simplemente incorporándote a la realidad con humildad, aceptando ese fluir de las cosas, siendo parte de ellas y no quedándote agarrado en nada. Continuamente tendemos a agarrarnos, somos como garrapatas, continuamente buscamos dónde anclarnos, porque nos parece que nos vamos a caer. Pues se trata simplemente de romper con las piernas, de romper con nuestras ataduras, de impedir que nos agarremos y dejar que ese fluir se manifieste momento a momento. Es un diálogo silencioso que significa un diálogo de amor. Es el tipo de diálogo que yo me imagino que nuestro querido profeta de Nazaret hacía cuando subía al monte. Porque para él la esencia de la mente tiene un nombre muy querido, que es Abba, que es papá, que es padre viviente. Y yo me imagino en esa volver una y otra vez al silencio de Jesús y en ese musitar continuamente Abba, 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 la expresión de aceptación, de rendimiento, de despojamiento de todo tipo de ligadura que permitiera que esa evolución global, universal de las cosas se manifieste en este momento y se haga realidad, se vaya desenvolviendo el plano oculto de la no diferencia, de la expresión única de la realidad. Eso es asomarse a la naturaleza de la mente, eso es entrar en ese diálogo en la noche de la montaña. Diálogo en la noche de la montaña al cual te llamo, al cual deseo que puedas incorporarte. Por lo tanto, nuestro diálogo, el que hacemos tú y yo, cuando nos sentamos en silencio en el zazen, es ese diálogo amoroso de rompimiento con todo aquello que nos ata. Cuando avanzamos en nuestras tareas cotidianas, ya sean sencillas o ya sean enormes, ya sean grandes y complejas o ya sean simples en cada momento, tenemos que estar continuamente en esa práctica de asomarte como si te asomaras a una ventana, pero en el fondo no es asomarte, sino es abrir la ventana, es reconocer, es romper con ese proceso de ignorancia, con ese velo que te cubre y en él expresar una y otra vez. Eso es, ahí, hágase una vez en mí lo que ha de ser hecho para que de alguna manera el universo se desarrolle en mí y en mi existencia. Este es el mensaje de Huineng. Si lo leemos en la cultura suya nos resultará difícil. He intentado traducirlo en nuestro lenguaje moderno, pero en esencia viene a ser lo mismo. Y una y otra vez los grandes maestros se unen en la propia expresión. Espero que podamos seguir practicando y abriéndonos poco a poco en esa ventana de amor que nos une en esta tarde. Quedad bien.